Hola, un gusto saludarlos. Bienvenidos a esta disertación de epidemiología y detección de metalo-beta-lactamasas correspondiente al módulo 4. Como han visto a lo largo de este módulo, las distintas beta-lactamasas de impacto clínico, acá les presentamos a modo de resumen el espectro esperado de actividad y de resistencia para cada una de las beta-lactamasas de mayor relevancia clínica. Entre las enzimas con actividad frente a cefalosporinas de tercera generación, podemos distinguir a tres representantes de mayor impacto clínico, como es la beta-lactamasa de espectro extendido tipo PER, que afecta monobactames, cefalosporinas de tercera generación, y puede llegar a afectar carbapenemes cuando se combina con déficit de porinas. Del mismo modo, las cefalosporinasas cromosómicas de las especies de enterobacterales y de Pseudomonas aeruginosa pueden afectar entonces en su estado de represión o hiperexpresión monobactames, cefalosporinas de tercera generación, cefalosporinas de cuarta en menor medida, dependiendo de la presencia de impermeabilidad o de hiperexpresión de este mecanismo. Como vemos, estos dos grupos de beta-lactamasas de naturaleza serinoenzimas permanecen sensibles a las nuevas moléculas como ceftazidima avibactam o astronam avibactam, la combinación de imipenem relebactam y el cefidrocol. La actividad del ceftolozano es variable dependiendo del tipo de mecanismo en cuestión. En general, en los productores de beta-lactamasa de cromosómica de reprimida, cefalosporinasa de reprimida, suele manifestarse resistencia al ceftolozano. Un caso particular es la beta-lactamasa de espectro extendido de tipo PER. Es una potente ceftazidimasa, no tiene actividad sobre carbapenemes, ya sean solos o en combinación con inhibidores, pero tiene una particularidad que es la resistencia intrínseca a la inhibición por avibactam. Es 2000 veces menos inhibible por avibactam que por ácido clavulánico y por eso se puede manifestar resistencia a ceftazidima avibactam, Astronam avibactam. Muchas veces se presenta con el fenómeno de heteroresistencia y al ser una potente ceftazidimasa también impacta sobre la actividad del cefidrocol, que puede presentarse nuevamente con resistencia de naturaleza heterogénea. Las serinocarbapenemasa involucran distintas clases de enzimas, como vieron en este módulo, fundamentalmente las carbapenemasas de clase A o KPC, que afectan todos los beta-lactámicos, a excepción de las nuevas drogas, aquellas que combinan DBOs o el cefidrocol. Las carbapenemasas de clase A menores o minoritarias, como la NMCA, SME, que tienen la particularidad de no afectar cefalosporinas de espectro extendido, y las GES, que evitan la actividad del carbapen de los monobactames, fundamentalmente algunas de estas variantes, pero no todas. GES 5, por ejemplo, que es una carbapenemasa de esta familia prevalente, puede entonces conferir resistencia al monobactam. El imipenem relebactam es inactivo frente a estas carbapenemasas menores, no así la ceftavi y el astronam avibactam. Algunas variantes de GES también son capaces de resistir la actividad del cefidrocol, particularmente GES 6, GES 11 son los representantes con niveles más altos de resistencia a este sideróforo. Y por otro lado tenemos el otro grupo de serinoenzimas, las de clase D, la OXA48, que no afecta cefalosporinas de espectro extendido y tiene actividad sobre los carbapenémicos y beta-lactámicos de menor espectro. Es inactivo el imipenem relebactam frente a este grupo de enzimas. Ceftavi, Astronam-avi y cefidrocol suelen ser activos de manera natural. Mientras que para el otro subgrupo o subfamilia de oxacilinasas derivadas de OXA48, particularmente el grupo de OXA163, vemos un espectro de actividad extendido sobre las cefalosporinas y monobactames y se restaura la actividad del imipenem relebactam. De la misma forma que la ceftazidima avibactam y el astronam avi. Algunas variantes de esta subfamilia pueden tener resistencia al cefidrocol.
Acá les queda el panorama completo de las serinoenzimas y tenemos que agregar entonces las metaloenzimas, el tema de esta disertación. Tienen un espectro característico, las metaloenzimas afectan todos los beta-lactámicos tradicionales, a excepción de los monobactames. Es decir, que el Aztreonam puede ser una droga utilizada para el tratamiento de infecciones, inclusive infecciones severas, y en monoterapia es altamente bactericida frente a las bacterias que portan metalobeta-lactamasa. Las nuevas combinaciones de Avibactam con Aztreonam son activas y fundamentalmente se usa para proteger las resistencia que emerge en estas bacterias por la coproducción de beta-lactamasa de espectro extendido que comprometen la actividad del Aztreonam. Y estas beta-lactamasas de espectro extendido o inclusive algunas cefalosporinasas que pueden generar resistencia al monobactam van a ser inhibidas por el Avibactam. Ese es el racional de la utilización del Aztreonam Avi. Sobre el final de la disertación veremos algunas metodologías o propuestas metodológicas para poder medir la actividad del Aztreonam Avibactam. Cefidrocol sigue siendo activo, aunque hay ya reportes de emergencia de resistencia y en algunas localidades geográficas con alta tasa de resistencia a cefidrocol en las metalobeta-lactamasas, particularmente en las NDM, inclusive antes de la introducción de esta droga en esos países. Para completar el cuadro, como verán en los siguientes módulos, algunos mecanismos de resistencia como las variantes o mutantes de KPC van a afectar la actividad de cefidrocol y ceftazidime avibactam sobre este grupo de enzimas. Las metalobeta-lactamasas se pueden a su vez clasificar en distintos subgrupos. El que más nos interesa en esta disertación va a ser aquellas que están incluidas dentro de la subclase 3A, donde tenemos las metalobeta-lactamasas adquiridas, como por ejemplo la IM, la BIM, la CPM, la HIM, AIM y la más notoria seguramente a nivel global, la NDM. Tenemos otras subfamilias como la 3B, donde están englobadas principalmente las carbapenemasas de Aeromona, de Burkholderia cepacia, de Pseudomonas fluorescens, y dentro del grupo 3C las metalobeta-lactamasas cromosómicas de algunas especies de relevancia clínica, como son Stenotrophomonas y algunas especies de Pseudomonas aeruginosa, como Titidis, Alcalígenes, Chlororhapis, que son portadoras de metalobeta-lactamasas cromosómicas. En general, la batería diagnóstica y toda la metodología diseñada para poner de manifiesto las metalobeta-lactamasas está fundamentalmente dirigida para detectar las metalobeta-lactamasas adquiridas en las especies de enterobacterales, Pseudomonas y Acinetobacter. Muchas veces estos métodos no aplican o su desempeño no es el esperado para las otras subclases de beta-lactamasas o de metalobeta-lactamasas, ya que poseen muchas veces características estructurales o cinéticas particulares que hacen que estos métodos no funcionen, o incluso los huéspedes bacterianos no desarrollan idealmente a la temperatura en que realizamos estas pruebas de sensibilidad de entre los 35 y 37 grados. En cuanto a la epidemiología de estos mecanismos de resistencia, como les decía, NDM ha sido un caso paradigmático, ya que se pudo prácticamente rastrear desde sus comienzos la dispersión que ha presentado esta beta-lactamasa a nivel global. Descrita inicialmente en Suecia por un paciente que recibió tratamiento médico en India, podemos ver la rápida progresión de esta metalobeta-lactamasa a nivel global. Muy poquitos años después de su detección por primera vez, aparecen los primeros casos en el continente latinoamericano, fundamentalmente en Colombia, Argentina, Paraguay, donde se empieza entonces a reportar la circulación de esta carbapenemasa. Fíjense que en menos de una década casi todo el globo terráqueo ha reportado la presencia de esta carbapenemasa, superando por lo tanto en complejidad y peligrosidad a los otros representantes de esta familia. Como siempre, a nivel global vemos distintas epidemiologías, ¿no?, con una clara
prevalencia de serinoenzimas en Latinoamérica y Norteamérica, como por ejemplo KPC. Cabe mencionar que estos reportes corresponden a la época pre-COVID, donde teníamos una epidemiología bastante característica, al menos en buena parte del globo terráqueo. Entonces, en Latinoamérica y Norteamérica, KPC, las enzimas más prevalentes, en el continente asiático y en el Pacífico del Sur, NDM, la enzima más prevalente, en Medio Oeste y África, las oxacilinasas, presentes con la mayor proporción de la representación, y en Europa una distribución bastante equitativa entre KPC y OXA, de la misma forma que entre NDM y VIM. Entonces vemos claramente cómo está compuesta la epidemiología global de las carbapenemasas. Recordar que previo al COVID, KPC solía llevarse la mayor representatividad de los casos. Klebsiella pneumoniae fue y sigue siendo el patógeno más importante, el huésped bacteriano más importante en la diseminación de estas carbapenemasas. Klebsiella pneumoniae entonces representa casi el 75% de los casos reportados, seguido de Escherichia coli y Enterobacter cloacae. Aunque en algunas latitudes de Latinoamérica, en la tribu Proteae cobra también un protagonismo importante. Y una especificidad bastante particular de las enzimas hacia huéspedes bacterianos, KPC principalmente concentrada en Klebsiella, NDM en Escherichia coli y Enterobacter cloacae a nivel global, y VIM fundamentalmente en Klebsiella pneumoniae y Enterobacter cloacae. Tengan presente que existen variaciones, ¿no? Siempre según cada país, institución o región donde querramos analizar la prevalencia. Y vino el COVID y produjo muchos cambios en la epidemiología, y como está plasmado, ¿no?, en la letra de los artistas, podemos ver entonces que nosotros también tuvimos un cambio importante a nivel local en Argentina. Cambiamos fundamentalmente la prevalencia de KPC por NDM. Así fue que realizamos hace menos de un año un corte de prevalencia, el más importante que se haya realizado en nuestro país, en la historia de la RAM, donde se solicitaron a casi 200 hospitales de todo el país, todos los enterobacterales aislados durante el mes de noviembre del 2021, que cumplían determinados criterios de inclusión, pero en general tratamos de ser bastante amplios para analizar la circulación de los mecanismos conocidos, pero también no perderse de mecanismos desconocidos eventualmente. Y así pudimos ver que la metalo-beta-lactamasa, particularmente NDM1 y NDM5, se constituyeron como las principales carbapenemasas de este corte de prevalencia, representando casi el 42% del total de los aislados, seguido muy de cerca, sin diferencia estadística, de KPC. Históricamente en Argentina dominó KPC, llegando a representar entre el 70 e incluso más del porcentaje total de las enterobacterias productoras de carbapenemasa. Oxacilinasas relegada a un lejano tercer puesto con un 7%. Coproducciones con OXA, tanto de KPC o metalo, representan un 5%. Coproducciones de KPC con NDM, nos vamos a detener en la siguiente disertación sobre los dobles productores, también representa una fracción menor, y prácticamente en nuestro país no hay circulación de enterobacterales que tengan resistencia a carbapenemes no mediado por carbapenemasas, es decir, que la BLE o AMC más impermeabilidad representó menos del 2% del total. Seguramente esta epidemiología representa, ¿no?, las características de un país y no tiene por qué extrapolarse al resto de la región. Y como dice la canción, esperamos que nos vaya bien con el cambio, pero ya tenemos indicadores que este presagio no se va a cumplir. A nivel de Latinoamérica, entonces podemos ver una epidemiología bastante característica, sobre todo en el post-COVID, ya con NDM dominando varios países, entre los productores enterobacterales, productores de carbapenemasa, no solo Argentina, sino también Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Costa Rica, Salvador, Cuba, etc. Países que también históricamente eran productores, portadores de KPC como principal carbapenemasa.
KPC sigue siendo la principal enzima en Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil, Panamá, dentro de la región de las Américas. Pero hay que estar atentos y seguir de cerca esta evolución epidemiológica a lo largo del tiempo. Veremos si retomamos, ahora que se están normalizando los equipos, los sistemas de salud, en el post-COVID, si volvemos a nuestra histórica dominancia de KPC o si permaneceremos siendo un país con NDM como principal carbapenemasa dentro de los enterobacteriales. Pseudomonas aeruginosa, vemos que las principales carbapenemasas son las metaloenzimas, aunque aplican diferencias regionales. En casi todo el sector de Latinoamérica domina la carbapenemasa, la metalo-beta-lactamasa de tipo BIM, pero en algunos países, como por ejemplo en Perú, tenemos mayor presencia de metalo tipo IMP, y recordar que en Brasil, junto con la BIM, circula SPM. Lo mismo que en algunas provincias argentinas vecinas al país brasilero. En Acinetobacter, las oxacilinasas siguen siendo la principal carbapenemasa en Latinoamérica como a nivel global, pero ya empiezan a verse algunos focos en Centroamérica particularmente, donde NDM cobra un papel importante como la principal carbapenemasa en los Acinetobacter. Por lo tanto, vemos que los tres grupos bacterianos de importancia clínica dentro de los bacilos gram negativos pueden ser portadores de metalo-beta-lactamasa. Por lo tanto, en todos ellos tendremos que disponer de metodologías y algoritmos para buscar este tipo de carbapenemasas. Un trabajo muy reciente nos muestra cuál es el impacto clínico de los distintos mecanismos de resistencia que están involucrados en la resistencia a carbapenémicos. Este es un estudio multicéntrico italiano que incluyó aislamientos bacterianos antes y durante la primera ola de COVID, 2018-2020. Y se analizó distintos indicadores clínicos, entre ellos la mortalidad a 30 días en los pacientes que tuvieron infecciones por bacilos gram negativos. Como línea de base se tomó la mortalidad de aquellas infecciones, todo tipo de infecciones, donde estaban involucrados bacilos gram negativos sensibles a los carbapenémicos, y arrojó una mortalidad global del 14% en este grupo de pacientes. Aquellos que tenían una infección producida por algún microorganismo con presencia de KPC, la mortalidad pegó un salto al 27%. En cuanto a los no fermentadores, como Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii con resistencia a carbapenem, la mortalidad subió un escalón más, alcanzando entre el 33 y el 36% dependiendo del grupo bacteriano. El peor escenario fue para aquellos pacientes infectados con cepas productoras de metalo-beta-lactamasas, donde la mortalidad alcanzó un 43%. Es decir, que aquellos pacientes que sufrieron una infección por una cepa productora de MBL, mayoritariamente NDM en esta serie italiana, tuvieron casi 6 veces más riesgo de morirse que aquellos pares que no tuvieron un germen resistente a carbapenemes, lo que pone de manifiesto el gran impacto clínico que tienen las metalo-beta-lactamasas. Cuando se calcula la mortalidad atribuible directamente por la presencia de este gen, vemos que la mortalidad en este estudio para KPC fue del 5%, la mortalidad atribuible. Para aquellos microorganismos no fermentadores con resistencia a carbapenémicos osciló entre el 16 y el 19%, y de vuelta la mayor mortalidad atribuible estuvo en el grupo de los productores de metaloenzimas, llegando al 35%. Una aclaración que efectúan los autores de este trabajo y que es importante a la hora de analizar estos resultados que tienen un claro impacto, es que aquellos pacientes infectados con KPC tuvieron acceso y recibieron tratamiento a las drogas de última línea, como por ejemplo ceftazidime-avibactam. Mientras que aquellos infectados o padeciendo infecciones por metalo-beta-lactamasa se utilizaron los tratamientos con antimicrobianos vintage o clásicos como colistin, fosfomicina, aminoglucósido, ya que para la fecha en el que se realizó el trabajo todavía las guías clínicas de tratamiento, tanto del ITSA o en este caso de el EXMIT, no incluían las recomendaciones de utilizar aztreonam-avibactam para el tratamiento de las metalos. Seguramente que esperamos la parte 2 de este estudio para ver cómo
les va a los pacientes con infecciones de metalobeta-lactamasa que reciben las combinaciones de antibióticos de primera línea indicadas en estas guías clínicas como Aztreonam-avibactam o Aztreonam-relebactam o incluso cefidrocol. ¿Cómo buscamos estas carbapenemasas? Bueno, la primera señal de alarma del antibiograma es la presencia de resistencia a carbapenemes o al menos la presencia de un halo o una SIM que se escape del comportamiento esperado para este grupo de bacterias. En el caso del CLSI, recomienda entonces hacer la búsqueda de carbapenemasas en aquellos enterobacteriales que tienen una SIM-ertapenem mayor o igual a 1 o una SIM-imipenem o meropenem mayor o igual a 2. Estos puntos de corte, si bien son los puntos de corte clínicos, han sido optimizados para la búsqueda de carbapenemasas. Mientras que EUCAS para los enterobacteriales propone de puntos de corte específicos para el screening, es decir, que no son los puntos de corte clínicos, sino ad hoc para buscar carbapenemasas. Por eso empiezan la búsqueda con halos mucho más exigentes, o SIMs más exigentes, por ejemplo, una SIM ertapenem mayor o igual a 0,25 o de meropenem en el mismo valor, ya empiezan a considerarlo como sospechoso de carbapenemasa. Requieren un abordaje adicional con pruebas que pongan de manifiesto la presencia de carbapenemasas en todos estos aislados considerados sospechosos. Con una particularidad, la EUCAS recomienda que aquellos enterobacteriales que tienen halos entre 25 y 27 milímetros a meropenem solo deben investigarse para la producción de carbapenemasa del tipo OXA, ya que va a ser poco probable que una metaloenzima o una KPC curse con halos a meropenem dentro de estas zonas de inhibición. Ninguno de los dos estándares proponen puntos de corte de screening o puntos de corte optimizados para la búsqueda de carbapenemasas en Pseudomonas y Acinetobacter. Solo tenemos los puntos de corte clínicos de resistente mayor o igual a 4. Veremos cuál es la eficiencia luego de estos puntos de corte para sospechar carbapenemasa en el grupo de los no fermentadores. Un ejercicio que es muy útil que se realice, al menos en los centros de referencia de cada uno de los hospitales de donde nos están siguiendo, es ver el desempeño que tienen estos puntos de corte enfrentándolos a cepas confirmadas por métodos moleculares o cromatográficos o incluso frente a paneles, sobre que conozcamos entonces el mecanismo involucrado en la resistencia a carbapenem. Estos son los aislados de enterobacteriales que recibimos en el Laboratorio Nacional y Regional de Referencia, en el Servicio Antimicrobianos de la ANLIS, aquí en Argentina. Podemos ver el histograma de distribución de halos de imipenem con los puntos de corte seleccionados en rojo correspondientes a la edición vigente del CLSI en ese momento. Cabe aclarar que no hubo cambios en los puntos de corte de carbapenémicos entre la edición del 2021 y la edición del 2023, por lo tanto este ejercicio sigue teniendo valor con los puntos de corte actuales. Vamos a ver que para los 605 aislamientos que confirmamos por PCR como productores de KPC, los puntos de corte de no sensibilidad del CLSI permitieron una correcta detección de la mayoría de los aislados que portan estos genes. Un 96% fueron entonces considerados como no sensibles y por lo tanto entran dentro de esta categoría de sospecha de carbapenemasa. Con NDM fue mucho mejor. Fíjense que la totalidad de los aislados productores de NDM tuvieron halos de inhibición con valores dentro de la categoría de intermedio o resistente. Es decir, que el punto de corte propuesto por el CLSI actúa perfectamente para capturar todas las cepas productoras de NDM y considerarlas entonces sospechosas de producir una carbapenemasa. La eficiencia de los puntos de corte estuvo claramente impactada por la presencia de carbapenemasas de tipo IM y BIM. Acá vemos un menor número de cepas evaluadas, pero eso corresponde a la epidemiología local, donde casi el 99% de las metalos que circulan, al menos en Argentina, son NDM, por lo tanto nos cuesta tener una representación adecuada de las otras enzimas. Sin embargo, ya marcan una tendencia. Fíjense que hasta un 10% o un poquitito más de los aislados de enterobacteriales con IMP o BIM permanecieron sensibles a los carbapenémicos. Es decir, que acá nos podría ir mejor con el punto de corte de EUCAS para sospechar carbapenemasas, el de meropenem. Y para oxacilinasas
Perdón, fíjense la pobre capacidad que tienen los puntos de corte de tanto del CLCI como de EUCAS para capturar estas cepas. Es por eso que el EUCAS recomienda a los de meropenem menores o iguales a 28, en particular los que tienen entre 25 y 27, para sospechar carbapenemasa de tipo OXA. A veces ertapenem funciona mejor, ya que es más sensible, aunque menos específico, para capturar carbapenemasas. Fíjense que la situación no se modifica mucho para las KPC. Aquellas que eran sensibles a IMI siguen siendo sensibles a ERTA. Empeora la situación para las IMP y las BIM. Tenemos ahora casi un tercio de estas metalobetalactamasas por arriba del punto de corte, apareciéndonos en el antibiograma como sensibles a carbapenémicos, y claramente mejora el desempeño para capturar las carbapenemasas de naturaleza OXA. Para NDM funciona perfectamente imipenem de la misma forma que ertapenem, por lo tanto no se muestra. Una molécula sumamente interesante, un dato interesante del antibiograma, ya que este curso se trata de interpretación del antibiograma, y lo que siempre recomendamos entonces es no guiarse por un único marcador, sino hacer un análisis del conjunto de resultados del fenotipo para poder ayudarse y potenciar las debilidades que tienen cada uno de estos marcadores independientemente. Entonces, si uno hace un análisis interpretativo del antibiograma y suma otros marcadores y otra evidencia junto con la de los carbapenémicos, puede mejorar el desempeño en la captura de cepas productoras de carbapenemasa. Un aliado muy útil, volvemos al imipenem, para combinar con el imipenem es agregar los resultados, por ejemplo, de ceftazidimavibactam. Como ven, mejora la captura de KPC, y esto fundamentalmente lo van a ver en el módulo de mecanismo de resistencia a ceftazidimavibactam dentro de KPC. Esto fundamentalmente porque empieza a capturar entonces las mutantes productoras de KPC que son sensibles a carbapenemes pero resistentes a la ceftavi. Con respecto a NDM ya dijimos que imipenem funciona per se, tanto ALO como SIM, pero fíjense cómo mejora si combinamos entonces la resistencia a Casabi con las cepas que producen IMP o BIM. Fíjense que ya pudimos incluir como sospechosas de carbapenemasa la totalidad de ellas. Simplemente entonces analizando cuál es el mejor marcador fenotípico que permite capturar la mayor cantidad de carbapenemasas, dependiendo del tipo de carbapenemasas, es donde entonces establecemos un uso jerárquico de esta información. Con respecto a las OXAs, son sensibles a ceftazidimavibactam en su mayoría de ellas, por lo tanto no suma ahí ningún valor. Hay que utilizar entonces otros marcadores. Lo verán en la clase correspondiente, no me quiero meter en temas ajenos, pero la combinación con temocilina o alto nivel de resistencia a piperacilina junto con el ertapenem o el meropenem, como propone EUCAS, se convierten en los marcadores que tienen el mejor desempeño para capturar carbapenemasas de naturaleza OXA. En el caso de Pseudomonas aeruginosa, acá pueden ver una distribución de halos de imipenem y meropenem para las distintas clases de carbapenemasa. En rojo y en gris, KPC y SPM. En Pseudomonas aeruginosa, fíjense que siempre cursa con alto nivel de resistencia, a menos que se trate de una mutante de KPC. Y como podemos ver, la mayor dispersión en los halos las vamos a ver en aquellas carbapenemasas del tipo BIM o IMP, que si correlacionamos con los puntos de corte, fíjense que una buena proporción de las carbapenemasas tipo BIM o IMP van a permanecer por arriba de los puntos de corte del CLCI, es decir, que se nos van a presentar en el antibiograma como sensibles. Mientras que con el punto de corte de EUCAS notamos una mejora importante en la captura de cepas sospechosas de carbapenemasa con el halo de meropenem, con el punto de corte de no sensibilidad. Fíjense que todas las carbapenemasas quedaron por debajo del punto de corte de EUCAS de 24, no así con el de imipenem. Por lo tanto, este puede ser un marcador eficiente para capturar carbapenemasas en Pseudomonas aeruginosa. Recuerden que en Pseudomonas aeruginosa la resistencia al meropenem también puede deberse a bombas de extrusión o bombas de flujo. Por lo tanto, acá también vamos a combinar distintos marcadores de tal forma que la búsqueda de carbapenemasas no se haga solo con meropenem, ya que si no nos va a incluir un montón de cepas inespecíficas que producirán bombas de flujo y no carbapenemasa. Un buen
comarcador de sospecha de carbapenemasas en las pseudomonas aeruginosas, juntos con un carbapenem, como por ejemplo meropenem, es el halo o las cimes a piperacillinata tazobactam. Cuando se manifiesta resistencia, en general cimes por arriba de 16, están asociadas seguramente a alguna beta-lactamasa de espectro extendido o alguna de carbapenemasa. Por lo tanto, si la información del piperacillina tazobactam, del ceftolozano tazobactam, la combinamos con la de un carbapenemes, la de los carbapenemes podemos tener un marcador exquisito para la búsqueda y el tamizaje de carbapenemasas en pseudomonas aeruginosa. Y esto fue lo que hicimos con nuestros algoritmos propuestos para la región durante el año 2020. Seguimos manteniendo la resistencia a ceftazidima con el alto nivel de resistencia imipenem, ya que esto se asocia fundamentalmente a KPC y SPM, prevalentes en muchas de las regiones de Latinoamérica. En estos casos, un disco de DTA, una prueba de SIM, que vamos a ver cómo hay que realizarla, ya que son pruebas que no están estandarizadas para el CLSI para pseudomonas aeruginosa. Luego le comentaremos algunos detalles técnicos para poder realizarlas. Vemos entonces que podemos capturar las cepas con metalo beta-lactamasas, y si le sumamos información adicional, entonces podremos diferenciar KPC o mecanismos confundidores como son las mutaciones en las PDC o en las cefalosporinasas, que lo verán en el capítulo de resistencia a ceftolozano y ceftazidima avibactam. Pero como les decía, meropenem solo es muy inespecífico, captura cepas que tienen hiperexpresión de las bombas de extrusión o las bombas de flujo, por lo tanto lo combinamos con resistencia a ceftolozano tazobactam y lo dotamos de especificidad. Basta con un disco de ETA o una prueba que utilice ETA para identificar a las metalo beta-lactamasas capturadas con esta combinación de marcadores fenotípicos. Entonces, como vemos, la complejidad de las carbapenemasas llevan a utilizar forzosamente una interpretación integrada del antibiograma, sumando distintos marcadores para que potencie sensibilidad y especificidad. Esta propuesta de incorporar ceftolozano tazobactam como marcador se ha visto también reflejada en distintas iniciativas a nivel global. Los famosos pensamientos paralelos, ya que al mismo tiempo que nosotros modificábamos nuestro algoritmo, en otros lugares del planeta también hicieron lo mismo. Fíjense que en Estados Unidos, en hospitales con baja prevalencia de carbapenemasas, menos del 3%, la adición de la resistencia al ceftolozano junto con la resistencia al carbapenem permitió mejorar fundamentalmente la especificidad en la captura de las cepas productoras de carbapenemasa, y esto trae aparejado un ahorro importante en los recursos del laboratorio en las cepas que se deben confirmar. Es decir, a ser más específico se deben confirmar menos cepas, y eso se traduce en un ahorro de insumo y de recursos humanos, del tiempo del factor humano, que siempre es limitante. Lo mismo pudo ser publicado para hospitales del mismo país con prevalencia media. Fíjense que la adición de la no sensibilidad a ceftolozano con uno o varios marcadores de los beta-lactámicos, recuerden que estas carbapenemasas, sobre todo las metalo, van a provocar resistencia a casi todos los beta-lactámicos, exceptuando el Astronam, que por eso no está incluido dentro de los marcadores. Fíjense cómo va mejorando la especificidad y de vuelta reduce la carga laboral. Y un estudio más reciente que analiza la prevalencia ya global de carbapenemasas en 12 países en alta prevalencia, en un 33%. Nuevamente tenemos una mejora de casi 20 puntos de la especificidad, y aún así en países con alta prevalencia, donde se supone que los laboratorios tienen que confirmar mayor cantidad de cepas porque van a capturar más, aún así se reduce casi un 40% la necesidad de confirmaciones adicionales, generando de vuelta ahorro. Así que el ceftolozano tazobactam es un aliado invaluable para la búsqueda de carbapenemasas en combinación con un carbapenem. Una mención importante con respecto a las metalo beta-lactamasas, y vamos a explicar un poquitito a qué se debe esta denominación. Fundamentalmente es que dentro de su sitio activo utiliza una o dos moléculas de zinc para desencadenar la hidrólisis de los beta-lactámicos. Es el cofactor necesario para que ejerza su actividad enzimática. Y el
problema es que las distintas marcas comerciales de Moeller-Hinton no aseguran una concentración uniforme de zinc. Por lo tanto, vamos a encontrar medios de cultivo que tienen más o menos zinc, por lo tanto esto va a impactar en la actividad de la enzima, y si la actividad de la enzima es variable, se va a traducir en cambios en los valores de zinc o en los valores de halos. En general, no hay un requerimiento de las normativas de una concentración estándar que deben alcanzar los medios de cultivo de este catión para ser lanzados a mercado. Es decir, que no hay una regulación al respecto sobre la concentración mínima o máxima que debe tener de zinc los medios de cultivo. Sin embargo, recientemente, con la aparición del cefidrocol y la propuesta metodológica de utilizar el medio deplesionado de hierro, durante este procedimiento de depresión de hierro también se remueven los cationes. Entonces, en la primera instancia se remueve calcio, magnesio y zinc, y luego tiene que ser resuplementado aparte de la remoción del hierro, que es el objetivo deseado de este paso previo. La normativa del CLSI y EUCAS sugieren que luego de removido el hierro y siendo arrastrado los otros cationes, se resuplemente el Moeller-Hinton con niveles de zinc que oscilen entre 0,5 y 1 miligramo litro. La verdad que el racional de esta concentración se desconoce. Y lo más importante es que se ha visto que las variaciones en la ZIM pueden incluso llegar a 3 diluciones en las distintas marcas de Moeller-Hinton por estas variaciones en los niveles de zinc. Y el dato más importante es que la concentración de zinc in vivo, de zinc libre, aquel que está disponible para las enzimas, oscila entre 0,1 y 0,3 miligramos litro. Como vemos, esta suplementación en los medios que deplesionan de hierro hasta 0,5 y 1 pueden duplicar o triplicar los valores que se alcanzan in vivo, por lo tanto puede haber una disociación entre las pruebas de sensibilidad y su traslación a el sitio infectante. Así que esto es un tema en debate abierto, un tema en debate caliente, pero tengamos presente que las variaciones en los niveles de zinc nos van a afectar los valores de sensibilidad. Por lo tanto, esos puntos de corte que veíamos, ya sea de sospecha u optimizados, pueden sufrir entonces el impacto de las variaciones de los niveles de zinc. Acá podemos ver dos medios de cultivo donde pudimos medir el zinc, en uno que evaluamos una Escherichia coli productora de BIM1, podemos ver la resistencia a carbapenémicos y la capacidad del DTA de inhibir esta enzima al remover los iones zinc. Y otro medio de cultivo que tenía apenas menos, casi 0,5 partes por millón menos de zinc, y la misma enzima en estos casos no contaba con el cofactor necesario para manifestar su actividad enzimática, y podemos ver entonces la sensibilidad a carbapenemes y por lo tanto la refractoriedad a la inhibición por ETA, es decir que no había ya zinc funcionando como cofactor, por lo tanto el ETA no producía ninguna interferencia. Por lo tanto, es muy importante asegurar los niveles de zinc de los medios de cultivo de tal forma de evitar esta variación. Pero tengamos presente que ninguna empresa provee de los valores de zinc de sus lotes publicados. Con respecto a los medios automatizados, a los métodos automatizados, entonces también van a sufrir el impacto de estos mecanismos de resistencia. En general, cuando analizamos las series de desempeño y las comparamos contra la microdilución, podemos ver que tienen más de un 96% de concordancia cuando se analizan los enterobacteriales, pero aquellos que no incluyen las productoras de carbapenemasa. Lo mismo con Acinetobacter. Puede haber algunos problemas puntuales con algunas drogas, como por ejemplo Ampicilva en Acinetobacter, donde puede haber menor concordancia con el método de referencia. En Pseudomonas aeruginosa también buen desempeño, exceptuando la genta. El colistin también tiene un buen desempeño con aquellas cepas que producen MSR, por ejemplo, y esto muchas veces ha llevado a la aprobación de estas metodologías y su liberación para uso in vitro en el laboratorio. Sin embargo, muchos de estos estudios que llevan a la aprobación
de estos equipos no incluyen cepas desafiantes. Por ejemplo, cuando se analiza la detección de las enterobacterias productoras de carbapenemasa, fíjense que tenemos porcentajes ya por debajo del 90% con distinto desempeño entre los métodos según la enzima que es analizada. De la misma forma, la resistencia a quinolonas, cuando se incluyen mecanismos plasmídicos, fíjense que ya no están en el umbral de arriba del 90%. Lo mismo pasa con el reporte de gentamicina. Las cepas productoras de carbapenemasa están asociadas a errores de falsa sensibilidad o very major, incluso hasta el 100%. Por lo tanto, es importante que se analice por métodos alternativos la sensibilidad a genta en las enterobacterias productoras de carbapenemasa si va a ser utilizada como tratamiento. Y lo mismo que el colistin para aquellos mecanismos de resistencia que no son MSR, sino que involucran mutaciones cromosomales, podemos ver hasta alta proporción de errores very major de falsa sensibilidad. Por lo tanto, los equipos automatizados no es que no se puedan utilizar en la rutina, sin embargo hay que tomar precauciones y asignar puntos de corte de tamizaje o de screening que sean propios para cada equipo y según la epidemiología local para potenciar su detección. Y esta variación en el desempeño entre cepas salvajes y cepas con mecanismo de resistencia se debe a los fenómenos de heteroresistencia, bajos niveles de expresión, muchas veces también vinculados a efecto inóculo y también a los rangos limitados de análisis ofrecidos por los sistemas automatizados. Acá una serie más reciente que evalúa el desempeño de distintas metodologías diferentes a las aprobadas por CLSI o EUCAS. Fíjense la concordancia de categoría para carbapenemes entre Vitek, el Sensitrite, incluso el disco, la difusión por disco respecto de la microdilución. Y esto, si bien no significa que no se pueda usar, y en principio parece que tampoco se pueden producir milagros para mejorar el desempeño, sí podemos tomar precauciones conociendo cuáles son las limitaciones de tal forma de no caer entonces en estos errores interpretativos. Es por eso que ven en los algoritmos que les proponemos desde el laboratorio de referencia que se incluyen los mejores puntos de corte para cada metodología que permiten subsanar estas limitaciones que tienen los métodos automatizados. Con respecto a ya los métodos de identificación de carbapenemasas, tal vez podemos ir pasándolos un poquitito más rápido porque ya lo vieron a lo largo de todas estas disertaciones de las distintas familias de carbapenemasas. Recuerden que una de las grandes limitaciones del Triton Hot Test y por cual fue removido de los estándares era por su incapacidad para detectar cepas productoras de carbapenemasa NDM. Cuando conocimos un poco más la naturaleza de NDM, hoy sabemos, gracias a los estudios del laboratorio de Dr. Vila de Rosario, que la NDM es una lipoproteína que se ancla a membrana externa. Por lo tanto, estos métodos que dependen de la liberación espontánea de la carbapenemasa tendrán entonces limitaciones en la detección. El agregado en el medio de reacción de detergentes biológicos que permiten la liberación de NDM de su anclaje a membrana, entonces van a permitir restaurar la sensibilidad en la detección de estos mecanismos de resistencia. En NDM entonces siempre se va a ver beneficiada cualquier método que uno utilice por el agregado de detergentes biológicos. Fíjense cómo la sensibilidad pasa del 20% al 97%. Una metodología altamente difundida en todo el planeta y objetiva, cuantitativa, que permite identificar las carbapenemasas y clasificar las carbapenemasas, son los discos combinados de carbapenémicos, ya sea en el formato de papel o en el formato de tableta. Están fundamentalmente diseñados para enterobacteriales y pseudomonas. El incremento respecto de la zona de inhibición en aquel disco que tiene EDTA o dipicolínico, dos inhibidores y removedores de zinc respecto del meropenem solo, va a ser indicativo de la presencia de una carbapenemasa de tipo metalo. Cada fabricante propone sus distintos puntos de corte. Acá podemos ver un estudio que
Realizamos en el laboratorio en enterobacteriales y pseudomonas, que permitió detectar eficientemente y clasificar correctamente la mayoría de las carbapenemasas. De la misma forma, con las tabletas que utilizan dipicolínico, pudimos obtener excelentes desempeños en pseudomonas y en enterobacteriales. Siempre todas las metodologías para detectar metalo funcionan mejor en enterobacteriales que en los no fermentadores. Los no fermentadores están un escaloncito por debajo, pero conociendo esta limitación, muchas veces uno utiliza más de un método para aquellos grupos bacterianos donde sabemos que la potencia o la capacidad de detección de la metodología es un poquitito menos eficiente. Y muy importante recordar que si bien el ETA y el dipicolínico son equivalentes para la detección de metalo-betalactamasa tipo NDM, aplican excepciones para algunas variantes de BIMP y de IMP. Fíjense entonces que la IMP8, IMP26 o BIMP1 se inhiben eficientemente por EDTA, pero no por dipicolínico. Por lo tanto, es muy importante conocer la epidemiología de cada lugar de trabajo cuando uno va a elegir un método diagnóstico. Una metodología propuesta por CLSI para identificar y clasificar a las metalo-betalactamasas es el método de inactivación de carbapenem. Básicamente se realiza una suspensión de un inóculo estandarizado de la bacteria problema, se incorpora un disco de carbapenem, en este caso meropenem, en el medio de reacción, y luego de incubarse durante 4 horas, este disco se evalúa frente a una cepa indicadora sensible a carbapenémicos, como es la Escherichia coli TCC 25922, y al día siguiente se leen los halos. La presencia de un determinado halo por arriba de una zona interpretativa corresponderá a una cepa no productora de carbapenemasa, y halos por debajo de estos puntos de corte, entonces se corresponderá a una cepa productora de carbapenemasa. En paralelo se puede realizar la misma prueba, pero incorporando DTA para inhibir a las metalo-betalactamasas. Entonces, el método de ESIM, es decir, aquel que utiliza ETA, se puede interpretar solo si el ESIM es positivo, y entonces se evalúa la diferencia de halos entre el MSIM y ESIM. En caso que el ETA inhiba, se debe observar un incremento en la zona de inhibición de más de 5 milímetros respecto del MSIM. Tiene un desempeño excelente, obviamente que clasifica bien las carbapenemasas, pero está condicionado, ¿no?, la sensibilidad del ESIM por la sensibilidad del pretest, que en este caso es del MSIM. En la serie se reporta sensibilidades cercanas del 90% para arriba, es decir, que es un método muy confiable en enterobacterales. Si bien el CLSI recomienda el MSIM para enterobacterales y pseudomonas, el ESIM solo está estandarizado en CLSI para enterobacterales. En el Laboratorio Nacional de Referencia, durante el último año, la sensibilidad pretest, es decir, del MSIM, fue del 97% y clasificó correctamente con sensibilidades y especificidades las metalo de enterobacterales en un 99%. Existen distintas modificaciones, pueden ver en la literatura, que midiendo densidad óptica o utilizando sistemas de inteligencia artificial se puede reducir el tiempo para resultado de las 16 a 18 horas simplemente a tener un método ultra rápido con resultado dentro de las 3 horas. Para Pseudomonas aeruginosa no fue incluido en los estándares, fundamentalmente por su gran insensibilidad para detectar carbapenemasas de naturaleza IMP o SPM. Estas carbapenemasas en general son bastante refractarias a la inhibición por ETA porque suelen ser B-Sync, entonces necesitamos más concentración de ETA para poder inactivarla. Varios trabajos recientes iniciados por el Dr. David Nicolau en Estados Unidos demuestran que aumentando la concentración de ETA de 5 milimolar, la correspondiente a enterobacterales, hasta 40 milimolar, y ofreciendo un poco más de inóculo, como 10 microlitros y no 1 microlitro, se puede obtener una sensibilidad del 100% y utilizar el método en Pseudomonas aeruginosa. La automatización también es posible de los métodos para detectar carbapenemasa, fundamentalmente los métodos colorimétricos, como el que ofrece el sistema CPO-TEST de Becton Dickinson, ya sean sus formatos de screening o el que nos interesa particularmente para esta disertación es aquel que incluye en el panel la posibilidad de clasificar las 3 clases distintas de Ambler. Los reportes en la literatura son extremadamente variados, por lo tanto vemos una gran dependencia
varía según la dificultad de las cepas que se incluyen en el desafío. Podemos ver que la clasificación correcta va variando en las distintas series. Por lo tanto, siempre es muy importante entonces realizar la validación o verificación local con la epidemiología local, ya que estas variaciones se pueden deber fundamentalmente a eso. Según los resultados que obtuvimos en el laboratorio de referencia, por ejemplo, tuvimos un buen desempeño en enterobacterales con una especificidad del 82%, pero fíjense que aquellas carbapenemasas que fueron reportadas como clase B tenían cruces con otras carbapenemasas, ya sea de clase A o clase D. Por lo tanto, un resultado de carbapenemasa de clase B emitido por este sistema debería ser, según la epidemiología local, ser simplemente informado como productor de carbapenemasa y seguir entonces un método offline para clasificarla correctamente. En Pseudomonas aeruginosa tuvimos un pobre desempeño. Prácticamente ningún resultado podía ser reportado, y en Acinetobacter tuvimos un desempeño óptimo, tanto para las carbapenemasas de clase D como las carbapenemasas de clase B. Aquellas que dieron B por el sistema, todas ellas se correspondieron a B por genotipo. Esto se puede mejorar utilizando la información que ofrece el antibiograma del panel. Y de vuelta, volvemos al mismo concepto, ¿no?, del análisis interpretado del antibiograma. No basta utilizar un test aislado, sino mirarlo en el conjunto del fenotipo. Si incorporamos distintos marcadores fenotípicos, que se puede hacer utilizando reglas específicas dentro de este sistema, mejoramos claramente la sensibilidad diagnóstica en enterobacterales y fundamentalmente en Pseudomonas aeruginosa. Es decir, que estas pruebas tienen que ser analizadas siempre en el contexto del antibiograma, exceptuando el caso del Acinetobacter, que tiene ya de por sí un desempeño excelente. Sin duda, las cromatografías han venido a revolucionar el mercado y podemos ver en tiempo real el desempeño de estas metodologías. Seguramente escuchen un ruido de fondo producto de la grabación del video de las cromatografías. Tengamos presentes que tienen una gran ventaja que estuvieron viendo durante todas estas charlas. Permite detectar más de un target, tiene una sensibilidad y especificidad similar a la PCR, siempre y cuando, ¿no?, el blanco que estamos detectando con anticuerpos, ¿no?, sea reconocido en su epitope para tal fin. No tiene necesidad de personal entrenado, tiene algunas limitaciones, el número de epitopes es limitado. Hay cambios de variantes alélicas pueden traducirse en que no sean reconocidas por los epitopes, y esto lo van a ver seguramente durante la disertación de las mutantes de KPC, cómo se pierde reconocimiento por estos anticuerpos. El costo es una limitación importante, y la necesidad prácticamente mandatoria de partir de un subcultivo, no directamente de la muestra clínica. Recuerden que los tests que incluyen 5 targets están recomendados para pseudomonas y enterobacterales, no así para Acinetobacter, ya que hemos visto recientemente en distintos países de Latinoamérica como Chile y Argentina falsos positivos para carbapenemasa de IMP en Acinetobacter. Y tengan presente entonces que en el inserto de esta técnica expresamente no lo recomienda utilizar para Acinetobacter. Si quieren detectar otra carbapenemasa, entonces es bienvenido, pero tengan presente que pueden cursar y reportar falsos positivos con esta IMP. Los paneles sindrómicos que utilizan distintos sistemas comerciales y que hoy en día, aparte de identificar patógenos, incluyen mecanismos de resistencia, ha sido un gran avance para el laboratorio de rutina. Tanto FilmArray, GeneXpert incluyen múltiples targets y hay que conocer siempre la limitación de cada panel para reconocer variantes de circulación local. El BDMAX y el GeneMark de Vago, todos ellos tienen entonces un altísimo potencial para colaborar en la detección de mecanismos de resistencia, con la ventaja que pueden ser ensayados directamente desde las muestras clínicas según las especificaciones del fabricante, ya que tienen límites de detección cercanos de 10 a la 2 o 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Con respecto al Acinetobacter, que hasta ahora no lo mencionamos, tengamos presente que los métodos de detección de metalo-beta-lactamasas son los que tienen
un desempeño más limitado, y por eso seguramente van a ver que en las propuestas diagnósticas combinamos muchas veces la información de más de uno. Si uno da positivo, maravilloso, pero si da negativo, seguimos probando con una metodología alternativa. El primer llamado de atención es la resistencia a carbapenémicos. Acá sí los puntos de corte funcionan bien, por eso no les proponemos que lo combinen con ningún otro marcador. Simplemente el punto de corte de meropenem y mipenem les va a permitir identificar una cepa productora de carbapenemasa. Para la clasificación utilizamos entonces los discos con EDTA, borónico, pero también utilizamos un método colorimétrico. La presencia de inhibición por borónico corresponde a KPC, la presencia de inhibición por EDTA corresponde a metalo. Pero muchas de las metalo, aproximadamente un 10% de las NDM que circulan en el Acinetobacter, no van a ser detectadas con el disco de EDTA. Y esto se debe también a los problemas que tiene de concentración limitada estos discos, que no se pueden incrementar por arriba de estos valores porque ya se empiezan a ver fenómenos inespecíficos. En algunos países contamos con un doble inhibidor. Los discos comerciales de ETA que tenemos aquí en Argentina aparte tienen mercapto acético de sodio para favorecer la detección de las carbapenemasas en Acinetobacter, pero esto no es una realidad en otros países. Entonces, de vuelta, el análisis interpretativo del antibiograma, a ver si tiene resistencia a alto nivel a aminoglucósidos, a pesar de tener un resultado negativo de LTA, entonces puede ser que tengamos presencia de un combo. Entonces, siguiendo estos distintos flujos de trabajo, podemos, combinando los distintos marcadores, podemos tener sospecha fenotípica de cuál es el mecanismo involucrado. Las oxas en general también cursan con los dos inhibidores negativos y el carba-NP o el glucarbatase positivo, pero esto está más vinculado a OXA 23, que es hoy en día la más prevalente, pero algunas otras variantes de OXA, fundamentalmente OXA 58, puede cursar con todos los resultados de estos test negativos. Un dato interesante para diferenciar una OXA de un combo, estos dos mecanismos, un combo me refiero a una combinación de un doble productor de NDM con OXA 23, algo que ha emergido en la región a través de la dispersión clonal del ST2, una forma muy útil o un marcador que les puede ayudar a inclinar la balanza hacia uno u otro mecanismo, es un resultado de carba-NP o glucarbatase explosivo, ¿no? Prácticamente cuando terminan de inocularlo. Y esto va a estar más vinculado a un doble mecanismo que a la presencia de una OXA sola. Así que, como ven, los test se van complementando y van ofreciendo información adicional. Para confirmarlo, como les dije, las cromatografías tienen limitaciones por los falsos positivos de IMP en Acinetobacter, así que las PCR se vuelven prácticamente mandatorias. Pueden encontrar en nuestra página web una PCR multiplex específica para Acinetobacter, que incluye NDM, OXA 23, OXA 58 y las oxacilinasas propias de especie del grupo Baumani, la OXA 51. Entonces, frente a un resultado positivo de esta PCR, ya tienen identificada la carbapenemasa. En el caso puntual de KPC, o que algún resultado sea de una cepa sospechada como un metalo-beta-lactamasa que resulte negativa para esta PCR, puede ser que se trate de alguna de las otras metalo distintas de NDM. Entonces las complementamos en caso que tengamos un resultado negativo de estas PCRs en estas instancias de metalo-beta sospechada. O de un combo sospechado, entonces utilizamos acá sí la PCR multiplex, que está diseñada fundamentalmente para las 5 carbapenemasas de mayor circulación en enterobacterales. Y de esa forma podemos, con una metodología bastante sencilla, confirmar cuál es la presunción fenotípica con los métodos de screening. Unos comentarios finales sobre tratamiento de las metalo-beta-lactamasas. No es la intención de este curso, pero desde el laboratorio vamos a tener que demostrar que estas drogas son sensibles. Las guías de tratamiento, como les mencioné anteriormente, tanto la de LITSA como la europea, ya incluyen las recomendaciones para utilizar Astronam Avibactam para el tratamiento de estas enzimas. Se puede utilizar Astronam solo si la cepa es sensible al Astronam. Siempre recuerden que en las cepas productoras de MBL
hay que buscar la beta-lactamasa de espectro extendido, como por ejemplo en este caso extremo que les presentamos de una protease que tenía la presencia de NDM más ZXM y aparente sensibilidad al Astronam con halos muy por arriba del punto de corte. Sin embargo, cuando se aproxima un disco de amoxiclavulánico, se puede ver la distorsión típica de las cepas productoras de BLE. Entonces, los monobactames en monoterapia se pueden utilizar, pero hay que documentar desde el laboratorio que la cepa no es productora de BLE. Esto tiene más importancia en las proteae y no tanto en coli como Klebsiella, que en general cuando tiene una BLE asociada a la metalo van a ver la resistencia fenotípica al Astronam. Pero tengan presente entonces de buscar la BLE. En caso que la BLE esté presente, el tratamiento de elección entonces recaerá en el Astronam Avibactam. Hasta el momento no tenemos métodos disponibles, estandarizados dentro de las normativas y tampoco tenemos puntos de corte para el Astronam Avibactam. En caso de ausencia de puntos de corte, lo que se propone es entonces medir la resensibilización al Astronam a sus valores de sensibilidad según el estándar que utilicen. Hay distintas propuestas metodológicas en la literatura, como cruzar tiras de Ceftavi y de Astronam para lograr el Astronam Avibactam, superponer tiras, son métodos costosos que requieren entonces ya de 2 tiras por cepa, o una innovación bastante atractiva reciente es la elusión de discos que utiliza 2 mililitros de caldo y en uno de ellos se suplementa con un disco de Casabi y un disco de Astronam en caso de tener ausencia de crecimiento en el tubo de reacción que se eluyeron los discos, comparado con un tubo control, se puede informar entonces la cepa que fue sensible al Astronam Avi. Los discos apilados también es otro estándar, otra metodología propuesta. Estos 4 métodos están estandarizados para medirlo según la resensibilización del punto de corte de Astronam del CLSI, que está definido en una SIM menor o igual a 4. Otros métodos, como el que hemos estandarizado en el laboratorio de referencia, que está basado en una predifusión, utiliza ya los insumos del CLSI, del EUCAS, como los discos de Ceftavi de 10.4, y por lo tanto miden la resensibilización del Astronam según el punto de corte del EUCAS, que es de 1. Es decir que, dependiendo de qué estándar ustedes hayan adoptado en cada uno de sus países para el Astronam solo, estarán condicionados entonces en la elección de la metodología, ya que tendrán que medir la resensibilización al monobactam según el punto de corte que tienen vigente en sus países. Entonces, cuando analizamos el desempeño en la literatura o aquellos que propusimos en nuestro medio, podemos ver que fundamentalmente hay 2 metodologías que tienen un desempeño óptimo, que son fundamentalmente la elusión de discos y la predifusión con discos de Ceftavi. Entonces recuerden que la elusión de discos utiliza los discos de carga del CLSI y la predifusión utiliza los discos de carga de EUCAS. Tan buenas son los resultados de estas metodologías que seguramente la elusión de discos de Ceftavi y Astronam estará disponible en la edición del CLSI 2024. Y aquellos países que tenemos puntos de corte de EUCAS para Cefta-CD Avibactam y por ende para Astronam Avibactam, tendremos que entonces utilizar el método de la predifusión. Los mecanismos de resistencia de Astronam Avi son diversos, multifactoriales, fundamentalmente en países de Asia y en Escherichia coli. Se ha reportado la resistencia a Astronam Avibactam mediada por la inserción de 4 aminoácidos que corresponden a las siglas IRIM o IRIC en la PBP3, que es el sitio de unión del Astronam. Entonces, por mutación en el sitio blanco, se manifiesta la resistencia a Astronam Avi. Otros mecanismos de resistencia que han sido descriptos incluyen la PBP3, estas mutaciones en PBP3 ya en otras especies bacterianas distintas de Escherichia coli. El gen que el gen que codifica para la PBP3 es el FTC1. La presencia de beta-lactamasa de espectro extendido del tipo PER, que ocasiona fundamentalmente el fenómeno de heteroresistencia. Algunas mutantes de KPC, que pueden entonces también tener resistencia o menor capacidad de inhibición por el Avibactam, y algunas beta-lactamasas puntuales, como la CMI 172, que puede tener resistencia al Avibactam. Con esto entonces, con el
panorama de los métodos de resistencia para Astronom AVI, terminamos esta primera parte del módulo 4 correspondiente a las metalo-beta-lactamasas. Muchas gracias.